El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos de toda la Sagrada Escritura, un himno que representa la protección divina, la seguridad en Dios y la confianza absoluta en su cuidado eterno. Desde el primer versículo hasta el último, este salmo se convierte en un refugio para el alma angustiada, una promesa eterna para el creyente que se cobija bajo la sombra del Altísimo, una declaración de fe que atraviesa las generaciones. A lo largo de este resumen extenso y profundo, nos adentraremos en las implicaciones espirituales de cada versículo, en la interpretación teológica del mensaje de Dios, y en las enseñanzas que este salmo imparte para todos los tiempos, manteniendo una redacción continua, fluida, con conexión constante entre ideas, como un río de meditación que nunca se detiene. El Salmo inicia con palabras que resuenan en el corazón de todo creyente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo no es solo un enunciado, sino una invitación, una puerta abierta a una experiencia espiritual profunda, donde el alma se encuentra en intimidad con Dios. Habitar al abrigo del Altísimo no es simplemente estar cerca de Dios ocasionalmente, sino morar, establecerse, tener como residencia constante su presencia. Es la imagen de un refugio permanente, un hogar en lo eterno, donde las tormentas del mundo no pueden alcanzar al que ahí se encuentra. Bajo su sombra, el alma halla descanso, protección, paz y dirección. La sombra del Omnipotente es la cobertura invisible pero real de su poder y amor, la garantía de su vigilancia constante, y quien se cobija bajo esta sombra puede declarar con confianza y convicción: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí se manifiesta el acto de fe, declarar a Dios como esperanza, como castillo, como fortaleza. No es simplemente creer en Dios, sino declarar quién es Él para cada uno, nuestro todo, nuestro escudo, nuestra defensa. El creyente no está llamado solo a refugiarse en Dios, sino también a proclamar su fidelidad. Este salmo no solo consuela, también llama al alma a levantar su voz y testificar sobre la grandeza del Señor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta es una promesa de liberación, una garantía contra los peligros invisibles, contra las trampas del enemigo espiritual y físico. El cazador representa al enemigo que acecha en secreto, que trama en lo oculto, que busca destruir sin que el alma se dé cuenta. Pero Dios ve más allá de lo visible. Él protege de aquello que el ser humano ni siquiera percibe. La peste destructora, esa figura del mal que se propaga y arrasa, también es neutralizada por la mano poderosa del Altísimo, porque su fidelidad es escudo y adarga, es decir, su verdad, su justicia, su amor eterno, son la defensa impenetrable que rodea al que cree. Esta es la clave del Salmo 91. No una promesa vacía, sino la certeza basada en el carácter inmutable de Dios. Y el texto continúa, asegurando que no hay temor para el que habita bajo esta protección. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí se presenta un panorama de ataques posibles, de calamidades que azotan en todo momento, de noche, de día, en la oscuridad, en pleno mediodía. Es decir, el peligro está presente en todo tiempo, pero también lo está la protección divina. La cobertura de Dios es total, no depende de la hora ni de la intensidad de la amenaza.
El terror nocturno representa los miedos más profundos, las angustias que atacan en el silencio de la noche. La saeta que vuela de día simboliza los ataques directos, visibles, incluso frontales. La pestilencia y la mortandad son símbolos del mal que destruye sin piedad. Y aún así, el creyente no tiene por qué temer, porque su alma está guardada en lo alto, en el abrigo del Omnipotente. A esta promesa se suma una visión poderosa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una declaración que habla de la intervención sobrenatural de Dios. Aunque alrededor haya caos, destrucción, pérdida, enfermedad o muerte, el que está en Dios permanece, no porque sea mejor o más fuerte, sino porque está cubierto, escondido, guardado en lo eterno. La imagen es clara. En medio de la batalla de la adversidad hay una zona de protección divina, inaccesible al mal. Y esta zona no es un lugar físico, sino espiritual. Es la presencia de Dios, esa presencia que actúa como muralla impenetrable, como campo de fuerza sobrenatural, como abrazo de fuego divino que impide la entrada de todo mal. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta parte no se trata de desear la caída del impío, sino de confiar en que Dios hace justicia. El Salmo no promueve venganza, sino fe en la justicia divina. El que habita en Dios sabe que no tiene que tomar venganza por su propia mano. No olvides suscribirte al canal, sino glorificación. Dios no solo quiere sacar al creyente del problema, quiere restaurarlo, levantarlo, honrarlo. Y culmina con una promesa eterna. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es una bendición que va más allá del tiempo. Dios no solo promete años, promete plenitud. Saciarse de vida es vivir en paz, en propósito, en bendición. Y ver su salvación es contemplar su obra redentora, disfrutar de su presencia por la eternidad. El Salmo 91 no es simplemente un texto poético, es un manifiesto espiritual, una declaración de protección, amor y fidelidad divina. Es una invitación constante a confiar, a morar en Dios, a vivir bajo su sombra, a descansar en su amor. A lo largo de los siglos, este salmo ha sido refugio de generaciones, consuelo de los afligidos, fuerza para los débiles, y hoy sigue siendo tan poderoso como cuando fue escrito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y su amor es eterno. En este resumen extenso, hemos profundizado en las imágenes, en las promesas, en las verdades eternas contenidas en cada línea del Salmo. Pero aún hay más que reflexionar, porque cada versículo del Salmo 91 es como una joya que brilla con diferentes matices dependiendo de la luz espiritual que se le aplique. Por ejemplo, cuando el texto dice «no te sobrevendrá mal», debemos comprender que no se refiere a la ausencia total de problemas, sino a la certeza de que el mal no tendrá la última palabra en la vida del que cree. El creyente puede atravesar dificultades, pero no será destruido. Puede pasar por pruebas, pero saldrá purificado, porque Dios convierte el mal en bien, el dolor en fortaleza, la lucha en victoria. Así lo ha demostrado en la vida de los patriarcas, de los profetas, de los discípulos y de todos aquellos que han vivido por la fe. Y esto nos lleva a reflexionar también en el carácter de Dios revelado en este salmo. Él es llamado Altísimo, Omnipotente, Jehová Dios. 4 nombres que revelan su supremacía, su poder, su pacto y su cercanía. Altísimo significa que está por encima de todo, omnipotente que tiene todo el poder, Jehová que es el Dios de pacto,
de promesa, de fidelidad. Y Dios, que es el creador y sustentador de todo. El creyente que habita al abrigo de estos nombres encuentra descanso completo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta parte no se trata de desear la caída del impío, sino de confiar en que Dios hace justicia. El Salmo no promueve venganza, sino fe en la justicia divina. El que habita en Dios sabe que no tiene que tomar venganza por su propia mano, porque Dios se encargará. Y esta visión genera paz, no violencia, genera descanso, no deseo de castigo. Luego, el salmista reafirma la condición de esta promesa. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está el corazón del Salmo 91. Es una promesa condicional, no automática. Estas promesas son para los que hacen de Dios su refugio. No son palabras mágicas, sino verdades eternas para el que vive en comunión con Él. Y entonces viene la promesa gloriosa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto no significa que no habrá dificultades, sino que el mal no prevalecerá. Que las plagas, las enfermedades, las desgracias podrán acercarse, pero no destruirán el alma que está en Dios, porque su protección va más allá de lo físico, es una cobertura integral del cuerpo, alma y espíritu, porque el que se refugia en el Altísimo no tiene temor del mañana, ni angustia del presente, ni condena del pasado. Todo lo deja en manos del Omnipotente y descansa bajo su sombra, como un niño en paz en los brazos de su madre. La sombra del Omnipotente no es oscura ni tenebrosa, es cálida, segura, llena de vida. Es la sombra de sus alas extendidas, como dice el Salmo 36, 7. A la sombra de tus alas me ampararé. El que está en Dios no está a la intemperie, no está expuesto al juicio del mundo, ni a los vientos del mal. Está cubierto por una presencia viva que lo rodea de día y de noche. En esa sombra hay gozo, hay consuelo, hay paz profunda. Y esta protección no depende de circunstancias externas, sino de una decisión interna. Habitar. Morar en el Altísimo es una elección diaria, es un acto continuo de fe. No es un momento emocional, es un estilo de vida. Es buscar la presencia de Dios al amanecer. No olvides suscribirte al canal. Esa vida de comunión es la base de todas las promesas del Salmo 91. Porque la protección de Dios no se activa por fórmulas, sino por relación. Cuando el alma se une al Señor, cuando lo ama, cuando lo conoce, cuando lo invoca, entonces se desata todo el poder protector del cielo. Y en ese momento, las promesas no son ajenas, son personales. No es el que habita en abstracto, es yo que habito. Es mi Dios es mi refugio, es mi castillo, es en quien yo confío. La fe transforma las palabras del Salmo en una experiencia viva. Cada versículo se convierte en escudo, en espada, en abrigo. El alma que cree comienza a experimentar cómo las saetas del enemigo no lo alcanzan, cómo las pestes pasan sin tocar su morada, cómo las batallas espirituales son ganadas con paz, cómo incluso en la noche más oscura brilla la luz del cielo. Porque Dios no promete ausencia de guerra, promete victoria, no promete ausencia de problemas, promete presencia en medio de ellos. No promete un camino fácil, promete andar con nosotros en todo el camino. Y ese es el corazón del Salmo 91, la presencia de Dios. El salmista no está hablando de una religión vacía, sino de una relación viva,
No está promoviendo un dogma sin vida, sino una experiencia real. Y cuando dice, 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, está pintando un escenario en el que el mal puede avanzar por todos lados, pero el que está en Dios permanece firme, porque su confianza no está en lo visible, sino en lo eterno. Y eso transforma la forma en que enfrentamos la vida. El creyente que vive el Salmo 91 ya no reacciona con temor, sino con fe. Ya no vive en ansiedad, vive en descanso. No depende de lo que digan las noticias ni de lo que suceda a su alrededor, porque sabe que hay una promesa mayor, una realidad superior, un reino invisible que lo sostiene. Este salmo nos invita a levantar la mirada, a elevar el corazón, a dejar de vivir con los ojos en el suelo y a comenzar a vivir desde la perspectiva del cielo. Porque el que habita en el abrigo del Altísimo ve las cosas desde lo alto. Y esa visión lo cambia todo. Las amenazas del mundo ya no se sienten tan fuertes, las pruebas ya no parecen tan pesadas, porque hay una fuerza interior, un poder celestial, un consuelo divino que sostiene al alma día tras día. Y esa experiencia no es exclusiva de santos extraordinarios, es la herencia de todo aquel que cree. El Salmo está dirigido a el que habita. No dice que sea el más fuerte, ni el más perfecto, ni el más sabio, sino el que habita. Es decir, todo el que se acerca a Dios con fe puede vivir esta realidad. Y eso nos llena de esperanza, porque todos, sin importar pasado, condición, historia o nivel espiritual, podemos decidir habitar en Él. Podemos refugiarnos en su gracia, descansar en su amor, vivir bajo su sombra. Podemos levantar la voz y decir, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa declaración es poderosa. Cuando el alma dice, mi Dios, está reconociendo pertenencia, relación, intimidad. Ya no es solo el Dios de los cielos, es el Dios de mi vida. Y cuando lo llamamos castillo, estamos diciendo que en Él estamos seguros, que ningún enemigo puede derribarnos, que su presencia es como murallas altas e impenetrables. Y cuando lo llamamos esperanza, declaramos que nuestra expectativa está en Él, no en las circunstancias. El Salmo 91 es un acto continuo de fe. Cada frase es una afirmación del alma que cree. Y por eso, también se convierte en un arma espiritual. Cuando el enemigo ataca con miedo, el creyente responde con la palabra: no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que destruya a pleno sol. Esta declaración es como una espada que corta toda angustia, como un escudo que detiene toda preocupación. Porque el temor es uno de los ataques más comunes del enemigo, pero también es uno de los más vencidos por la fe. El creyente que ha hecho del Salmo 91 su vida, vive libre del temor, no porque no haya peligros, sino porque ha conocido al que lo guarda. Y esta confianza produce paz, descanso, estabilidad. El alma ya no se estremece ante malas noticias, porque está anclada en buenas promesas. Y estas promesas se cumplen porque Dios es fiel, no porque el creyente lo merezca, sino porque Dios ha dicho: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esta promesa es un canto de amor divino. El Dios del universo promete actuar a favor del que le ama. El amor del creyente no es perfecto, pero sí sincero. Y Dios responde a ese amor con rescate, con protección, con elevación. Y dice también: me invocará, y yo le responderé. Esta es una de las garantías más hermosas de toda la Biblia. Dios responde a la oración. No siempre como queremos, pero siempre de manera perfecta. Su respuesta a veces es inmediata, otras veces es proceso, pero siempre es respuesta.
y en la angustia su presencia es real. Con Él estaré yo en la angustia. No olvides suscribirte al canal, dice el Señor. Él no siempre nos libra de pasar por el fuego, pero sí promete estar con nosotros en medio del fuego. Y en ese acompañamiento está la victoria, porque no hay circunstancia que pueda destruir a un alma que está acompañada por el Dios eterno. Finalmente, el Salmo culmina con una bendición gloriosa. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta no es solo una promesa de años, sino de plenitud. Vivir mucho no es lo mismo que vivir bien, pero Dios promete ambas cosas a los que le aman. Saciar de vida es llenar cada día de propósito, de sentido, de alegría, y mostrar su salvación es permitir que el alma contemple la obra redentora de Dios, que la viva, que la goce, que la anuncie. El Salmo 91 no es un amuleto, es una guía. No es un ritual, es una relación. No es una poesía cualquiera, es una revelación del carácter protector de Dios para con sus hijos. Es una invitación a morar en Él, a confiar, a descansar, a creer. Y cuando lo vivimos, cuando lo internalizamos, cuando lo declaramos y lo creemos, se convierte en la experiencia más transformadora del alma. Porque en ese lugar de abrigo, en ese castillo invisible, en esa sombra celestial, el alma halla todo lo que necesita: amor, paz, fuerza, esperanza, dirección, victoria y vida eterna, porque en esa vida bajo la sombra del Omnipotente, el alma ya no está desamparada. Camina con la certeza de que no está sola, de que no es vulnerable ante el caos del mundo, de que aunque las circunstancias sean adversas, hay una fortaleza interior, un muro invisible que la sostiene. El creyente que ha entendido el mensaje profundo del Salmo 91 ya no vive dependiendo de sus fuerzas, sino de las fuerzas de aquel que todo lo puede. Cada paso que da es una afirmación de fe, cada respiración es una oración silenciosa, cada jornada es una oportunidad de ver la fidelidad de Dios manifestarse una vez más. Este salmo se convierte entonces en una forma de vida, no simplemente en una lectura ocasional. El que hace del Salmo 91 su refugio espiritual comienza a ver la vida desde una nueva óptica, con una visión eterna, con una paz que no proviene del entendimiento humano, sino del Espíritu Santo que habita en su interior. Esta paz no es pasiva, es activa, no es indiferente, es victoriosa, porque sabe que el mismo Dios que libró a Daniel del foso de los leones, que protegió a los 3 jóvenes del fuego en Babilonia, que cerró las aguas del Mar Rojo tras la liberación del pueblo hebreo, es el mismo Dios que guarda su vida. El Salmo 91 conecta al creyente con el poder histórico de Dios, con la fidelidad que no ha cambiado, con el carácter eterno de un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta conexión transforma la mente, renueva el corazón, fortalece el espíritu. Ya no se trata solo de palabras hermosas, se trata de una experiencia viva. Cada promesa es abrazada, cada declaración es meditada, cada línea es orada. Así el Salmo se vuelve alimento diario, fortaleza en la madrugada, escudo en el mediodía, luz en la noche. El creyente aprende a caminar con el Salmo 91 en su corazón, a recitarlo en medio de la tormenta, a recordarlo en medio del llanto, a proclamarlo en medio de la incertidumbre. Y cada vez que lo hace, experimenta el poder de Dios renovándose en su interior. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida, es espada de doble filo, es martillo que quebranta la piedra, es semilla que da fruto en el corazón fértil.
Y cuando el alma cree, entonces se cumple. No temerás el terror nocturno. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado sembrar miedo en la noche? ¿Cuántas veces el creyente ha sido atacado con pensamientos de angustia, de soledad, de desesperación mientras el mundo duerme? Pero el Salmo 91 responde con poder: no temerás, no porque el miedo no exista, sino porque el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. El que habita al abrigo del Altísimo duerme en paz, no porque no haya problemas, sino porque sabe que el que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Dios vela, Dios cuida, Dios protege. Él es centinela fiel, guardián eterno, Padre atento. También dice: ni saeta que vuele de día. ¿Cuántos ataques frontales ha tenido el pueblo de Dios? Críticas, calumnias, injusticias, afrentas, pero el creyente sabe que ninguna arma forjada contra él prosperará, porque su justicia viene de Dios. Las saetas pueden volar, pero no alcanzan al que está bajo la sombra del Altísimo. Y así continúa: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que destruya en medio del día. Estas frases encierran las amenazas invisibles, los peligros imprevistos, las aflicciones que golpean sin aviso. Pero el alma protegida no se paraliza, no se hunde, no se rinde, porque ha hecho del Señor su habitación. Y esa habitación no es de piedra ni de madera. Es espiritual, es eterna, es inviolable. Es como el lugar santísimo donde habitaba la gloria de Dios, y cuando el creyente vive allí, cada aspecto de su vida es transformado. No olvides suscribirte al canal. La mente, las emociones, las decisiones, todo comienza a moverse bajo el amparo divino. No significa perfección, pero sí redención. No significa ausencia de lucha, pero sí victoria en la lucha. No significa que no habrá lágrimas, pero sí que cada lágrima será recogida por el Señor. El Salmo 91, cuando es vivido con fe, se convierte en una llave que abre las puertas de la confianza, de la adoración, de la esperanza inquebrantable, porque cada palabra ha sido sellada por el Espíritu de Dios, y su palabra no vuelve vacía. Cuando Dios dice que mandará a sus ángeles, no habla simbólicamente, habla de seres reales que Él ha creado para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación. Y estos ángeles no solo cuidan, también guían, fortalecen, acompañan. El creyente no camina solo. En el mundo espiritual hay un movimiento constante a su favor. La protección no es una ilusión, es una realidad divina. Y cuando el enemigo intenta atacar,